¿Qué tal, querida familia, queridos amigos? Quiero desearte un feliz año nuevo. Hoy es nuestro primer domingo del año 2021 y celebramos que este tiempo ha sido súper excelente, muy bueno. Ha sido un año de mucha enseñanza el 2020 y estoy seguro que el 2021 será un año de gran bendición. Dice la palabra de Dios que aquel que ha sembrado con lágrimas cosecha con regocijo, cosechará con regocijo. Y el 2021 será un año donde podremos cosechar grandes bendiciones porque hemos sembrado con todo el corazón durante el año 2020. Así que hoy quiero hablarte acerca de nuevos caminos, precisamente porque es importante entender hacia dónde Dios nos está llevando. Hay una historia muy antigua que me la contaron y me parece muy interesante y propicia narrártela el día de hoy, acerca de un hombre que fue contratado para guiar un grupo de extranjeros en la selva amazónica del Brasil. Era un lugar, tenían que llegar a un lugar inhóspito, no había mayores caminos, así que pidieron a esta persona que era nativa del lugar que les guiara. Y este hombre los llevó a este grupo de extranjeros hacia donde ellos querían llegar, pero luego de un determinado tiempo se dieron cuenta que no había camino, se perdieron y no encontraban la ruta para regresar. Así que esta persona que los guiaba, nativa del lugar, cogió un machete y les dijo: síganme, a donde yo vaya es el camino. Yo voy a abrir el camino para que ustedes puedan ir, así que síganme. Y él con machete en mano comenzó a abrir brecha para llevarlos a este grupo de extranjeros al lugar donde tenían que llegar. Cuando hablamos acerca de caminos, muchas veces pensamos que todo está cerrado, que el año 2020 fue un tiempo muy difícil y complicado y que 2021 posiblemente también lo será. Si esa es tu forma de pensar, quiero hoy regalarte una palabra que sé que va a ser de gran bendición para tu vida, porque la Biblia expresa que Dios tiene nuevos caminos para aquellos que lo buscamos. Si el 2021 se ha hecho para ti un camino de incertidumbre, un año de incertidumbre de qué va a pasar y qué va a ocurrir, si la pandemia, si el virus, si el trabajo, si los sueldos, si las elecciones en el caso de nuestro país, porque este año también vamos a tener elecciones presidenciales y todo lo demás, pues si estás con incertidumbre acerca de este año, este tema te va a ayudar a entender el propósito de Dios y lo que Dios quiere para darte nuevos caminos. Dice Isaías capítulo 43, versículo 15 en adelante: yo soy Jehová, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. El Señor comienza a hablar acerca de nuevos caminos que Él abre en el mar. Yo te pregunto, ¿es posible abrir un camino en el mar? Es imposible. No hay posibilidades de abrir camino en el mar. Mas, sin embargo, Dios le recuerda al pueblo de Israel que Él lo hizo en el pasado. Cuando estaba Moisés con el pueblo de Israel saliendo de Egipto y luego el faraón envía a su ejército a perseguirlos, Dios abre el mar Rojo y hace un camino nuevo por donde el pueblo de Israel pudo pasar y pudo salvarse del peligro. Tal vez en este momento pienses que no existe posibilidad para salir adelante de la situación que estés viviendo, pero Dios te dice hoy que Él puede abrir un camino nuevo, aún por donde menos lo esperes, aún donde tú menos lo pienses. Dios puede sacar nuevas oportunidades y abrir un nuevo camino. Luego dice en el versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor nuevamente nos habla acerca de que volverá a hacerlo, volverá a abrir camino en medio del desierto y Él va a abrir también ríos en la soledad, en donde nadie lo espera, en el desierto donde aparentemente ya no hay posibilidades. Dios puede obrar y puede producir un cambio en tu vida. Pero aquí viene algo que parece contradictorio. Por un lado, en el pasaje, en la parte de arriba, Dios dice que debemos de acordarnos que Él ha abierto camino, que debemos de acordarnos de los hechos pasados. En el caso de Israel les está hablando acerca de lo que ocurrió en la época de Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Pero luego en el versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Entonces, como que contradictorio. A ver, por un lado dice que nos acordemos, por otro lado dice que no nos acordemos. Es ahí donde, en el sentido del texto, debemos de entender lo que Dios nos quiere hablar.
Hay momentos en la vida donde sí tienes que recordar el pasado, donde tienes que recordar los milagros de antaño, lo que pasó, lo que sucedió en el año 2020. ¿Cuáles fueron los milagros del 2020? Vamos a hablar de eso en un momentito. Pero también Dios nos habla acerca de no acordarnos las cosas pasadas. ¿De qué cosas no debemos de acordarnos? Pues de aquellas cosas que te han traído dolor, te han causado dolor. Aquellas cosas que no te permiten despegar, aquellas cosas que tal vez te tienen intranquilo, que te han dolido en lo profundo de tu alma, de tu corazón. Esas cosas son las que dice Dios, no debemos de acordarlas. A veces vivimos en el pasado. Hay personas que no son, y sobre todo pues muchas veces las damas, no son histéricas, sino históricas. Y recuerdan constantemente lo que pasó, y cuando pelean con su pareja le dicen, pero ¿te acuerdas hace 5 años? Lo que pasó hace 8 meses, lo que pasó hace 6 semanas, y se acuerdan de las cosas viejas. Yo te pregunto, ¿te ayuda a vivir el presente? ¿Te ayuda a mejorar el presente el recordar las cosas dolorosas del pasado? Esas son las cosas a las cuales la Biblia dice que no debemos de acordarlas, no debemos de recordarlas. Pero las cosas que sí debemos de recordar son aquellas cosas que Dios ha hecho en la Biblia, que Dios ha hecho en el pasado, que Dios ha hecho en el ayer, porque esas te van a dar fuerza en el hoy. Por eso quiero hoy hablarte de lo que el Señor les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 16, cuando en el versículo 5, Él reunido con sus discípulos, Mateo 16, 5, ellos se dan cuenta que habían olvidado algo muy importante, que tal vez a muchos hombres les haya pasado. Se les olvidó el pan. Llegas a la casa y tu esposo te dice, ¿y el pan? Uy, se me olvidó, y el pan era para el desayuno. Y entonces al día siguiente te toca irte más temprano o improvisar con otro alimento. Sí te ha pasado, yo creo que a todos. Olvidamos traer algo de comer a casa. Y en ese contexto, en el contexto en que fue escrita este pasaje, recordemos que no había tiendas, no había supermercados para ir a comprar en el momento que ellos quisieran. Como hoy en día, bueno, se me olvidó el pan, pero voy a la panadería o a la tienda que queda cerca de la casa, o cojo el carro y me voy. Allá no había forma de hacerlo. Si se les olvidó comprar, los lugares estaban muy lejanos, muchos de ellos eran lugares desérticos, así que era un gran problema. Y Jesús les dice en el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Esto nos dice. Y entendiendo Jesús sus pensamientos, les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? El Señor le dice a los discípulos, ¡hey! Recuerda, ¿acaso no se acuerdan ustedes que alimenté a 5,000 personas y a 4,000 personas con pocos alimentos? ¿No se acuerdan de esto? Quisiera preguntarte en este momento, que hagas un momentito de memoria. ¿Y cuál fue el último milagro que viste en el año 2020? El último milagro que viste en tu vida. O cerca de ti, en tu entorno. ¿Cuál fue el último milagro que ha hecho Dios en tu vida? Milagros desde los sobrenaturales, milagros que van contra toda lógica humana, que son impresionantes, hasta milagros pequeños, como el que termine un año como el 2020, en donde muchos perdieron sin trabajo y tú conseguiste trabajo o pudiste tener o mantener tu trabajo. Milagros que son tal vez pequeños y cotidianos, pero muy importantes. Pudiste comer estos días, estos 366 días del año 2020, porque otros no lo pudieron comer, no pudieron tener el alimento que tú tuviste. Muchos, en medio de un tiempo difícil, un tiempo complicado, no tuvieron ni la mitad de las cosas que tú y yo tuvimos. Son pequeños milagros, pero a veces como se vuelven tan cotidianos, se nos pasan por alto, se nos pasa a agradecerle a Dios por los milagros diarios que tenemos. Se nos pasa de largo agradecer al Señor por la comida, por la familia, por la salud, por las cosas que tenemos a diario y que son muy buenas e importantes. Recuerda cuál fue ese último milagro. Y aquí quisiera compartirte una frase que la escuché en algún momento a alguien: la fe es la respuesta lógica a lo que el Señor te ha mostrado. Es decir, si tú analizas con lógica todo lo que viste o viviste en el 2020,
tu fe debe de ser madura, tu fe debe de ampliarse, debes de crecer en la fe, porque uno dice, pero es que solo por fe yo puedo entender que en un año difícil y complicado yo tuve alimento, tuve trabajo, o tuve mi familia sana, o si las cosas se complicaron, pero al final del camino pude salir adelante y aquí estamos, vivos en el 2021, sobrevivientes a un año difícil, pero estamos aquí. Eso quiere decir que tu fe debe de haber madurado, y por eso es que la fe se debe de volver esa respuesta lógica a lo que el Señor me ha mostrado o me ha manifestado. Y sigue diciendo el Señor Jesús como una enseñanza de vida muy importante en el versículo 11 de Mateo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero explicarte algo, y esto con mucho detalle, con mucho cuidado. En la época del Señor Jesús, habían varios grupos predominantes en el Israel de esa época. Uno eran los fariseos, otros los saduceos, y los otros los herodianos, que vamos a hablar en un momento. Y los saduceos representaban el grupo más elitista de la época, era un grupo religioso, eran aquellos que estudiaban la ley del Señor, pero que no creían en lo sobrenatural. En este tiempo también está ocurriendo, se han levantado un grupo de saduceos del cristianismo, hoy vivos aquí, que caminan con nosotros. Son los típicos teólogos o pastores o cristianos que no creen en lo sobrenatural. Si tú no crees en lo sobrenatural, mi querido amigo o querida familia en la fe, quiero explicarte algo con detalle. Lo sobrenatural existe. Y Dios se puede mover de cualquier forma. Muchos dicen que los milagros cesaron en la iglesia primitiva. Los milagros siguen ocurriendo hoy. Y de diferentes formas. De hecho, yo vivo con un milagro. Mi hijo, que sobrevivió a un cáncer, tenía pocas probabilidades de vida. Y Dios a través de la medicina lo sanó. Y tú de pronto me puedes decir, pero entonces fue a través de la medicina. Sí, pero ¿cuántos no han sobrevivido a ese mismo tratamiento o a esa misma operación? Pensamos simplemente en lo sobrenatural como algo que va más allá de las leyes naturales del ser humano, y es cierto, pero muchas de las medicinas que naturalmente sanaron a una persona, a otras no la sanaron. Entonces yo quiero creer y entiendo que a mi hijo, a final de cuentas, lo sanó Dios utilizando un método científico, pero es algo sobrenatural que un bebé de tan corta edad, 5 meses, pueda sobrevivir a un ciclo de quimioterapias y una operación tan riesgosa como la que tuvo mi hijo, donde le extirparon más del 70% de su hígado y la vesícula a los 10 meses de edad. A los 5 empezó su tratamiento, 5 meses, y a los 10 tuvieron que extirparle una gran parte de su hígado y la vesícula. ¿Logró sobrevivir? Sí. Y está mucho más grande, ya tiene 6 años, va a cumplir 7 años, y está cada día más hermoso, se parece mucho más a la mamá, así que bueno, gracias a Dios, no mejoró la raza, ¿no? Y es que eso es un milagro. Tú también tienes milagros que contar. Tú también tienes milagros que agradecer. Así que los discípulos del Señor reciben una gran enseñanza por parte de nuestro Maestro. Él aprovecha la ocasión cotidiana de una necesidad para explicarles algo. Mira, Dios puede utilizar una necesidad que estás pasando para darte una lección, para enseñarte algo, porque Dios nos sigue enseñando. Y a sus discípulos Jesús les dice, miren, tengan mucho cuidado con la doctrina, con la levadura. La levadura es un hongo pequeño, microscópico, que se pone en las masas de las pastelerías o de los panes para hacerlos crecer. Normalmente eso permite que la masa, que no es muy grande, pueda ampliarse, pueda crecer y podamos tener el pan o las tortas que comemos. Se puede utilizar en en otros campos la levadura. Y Jesús toma este ejemplo para explicar a sus discípulos y a nosotros, la iglesia, nosotros también somos sus discípulos, que es importante cuidarse de esas doctrinas que muchas veces se pueden filtrar de gente que aparentemente cree conocer a Dios, pero no lo conoce. Porque yo no creo que el Dios que hizo milagros en el ayer ya no los pueda hacer hoy. Dios sigue obrando, Dios sigue sanando personas. Hay mucha gente que sigue contando testimonios. Conozco personas que Dios las ha sanado del cáncer, las ha sanado de tumores, las ha sanado de enfermedades terminales, como también hay gente que Dios no las ha sanado. Dios es soberano. A unos sí lo hace, a otros no, de acuerdo a su divina voluntad.
Pero Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Conozco personas, matrimonios que han sido restaurados. Dios ha sacado a personas de la droga, del alcohol. No sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sigue haciendo milagros sobrenaturales. Pero tienes que entender que mucha gente tal vez no los cree. Depende de ti. Si sigues creyendo en que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hizo milagros en el ayer, va a hacerlos también hoy en tu vida. Los saduceos no creían esto, así que por ende ellos dijeron, no creemos. Ignoraban los milagros latentes que hizo el Señor Jesús. Pero había también otro grupo, que eran los fariseos. Los saduceos normalmente estaban siempre relacionados con el más alto nivel del gobierno romano. Ellos eran parte del Sanedrín junto con los fariseos. Y ellos se relacionaban mucho con Roma porque tenían los cargos más altos. El otro grupo, los fariseos, se relacionaban más con el pueblo. Ellos enseñaban en las sinagogas. Eran gente que conocía la ley y eran los que más nombraba el Señor Jesús, porque tenían una doctrina muy buena, sin embargo, no la vivían. Y por eso es que el Señor Jesús les decía, hipócritas. La palabra hipócrita para nosotros es algo común, algo cotidiano, pero en la época realmente significaba una persona que fingía, era un actor, que fingía un papel. Ese era el hipócrita. Y el Señor Jesús le decía a los fariseos que eran hipócritas porque ellos fingían algo que no vivían. Aunque ellos creían en milagros y creían en lo sobrenatural de Dios, engañaban al pueblo. Y junto con los saduceos y con los herodianos, que vamos a hablar de ellos en un momentito, lograron crucificar al Señor Jesús. Así que los fariseos representan a una clase religiosa que hoy en día también busca engañar. A una clase que busca explotar a muchas personas a través de la palabra de Dios. Y yo como pastor te digo, ten mucho cuidado de dónde tú obtienes tu palabra, a dónde tú asistes. Yo conozco iglesias que lastimosamente se convirtieron en mercados. Pero también habemos del otro grupo. No nos metas a todos en un saco, por favor, permíteme ahí sí decir, no todos somos iguales. Habemos algunos pastores, y yo estoy seguro que muchos, porque conozco algunos que al igual que yo trabajamos honestamente y por amor a Cristo, que le servimos a Dios con pasión y sin ganar un centavo le hacemos esto porque nos apasiona, porque nos gusta ayudar a los demás y porque nos gusta servir a Dios. Estoy seguro que conoces personas así. Y si no, bienvenido. Esta iglesia es diferente. Ahora, este grupo de fariseos también tenían una doctrina y le enseñaban a la gente acerca de su doctrina. Por eso, ten mucho cuidado y ten mucha precaución de dónde son tus fuentes teológicas o espirituales. Porque no siempre a veces uno va a beber de la agua correcta. Hace mucho tiempo aquí en mi ciudad natal en Guayaquil, Ecuador, hicieron un estudio del agua y dijeron las autoridades o las personas que hicieron estos estudios que el agua no estaba saliendo de la mejor calidad. Así que sugirieron que no tomáramos agua del filtro, de la llave directamente, sino que filtráramos el agua. Podemos nosotros estar haciendo lo mismo en la parte espiritual. No tener cuidado de dónde bebemos o de dónde comemos lo espiritual, de dónde absorbemos lo espiritual. Ten mucho cuidado. Pero también hay un tercer grupo. Marcos capítulo 12 los nombra. Eran aquellos que estaban junto al César gobernando, los herodianos. Marcos 12:13, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y es ahí donde el Señor saca una de las joyas más preciosas y espectaculares que podemos nosotros haber escuchado. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero este último grupo de los herodianos era el grupo que estaba cerca de Herodes, que era el rey de Israel en esa época, el gobernador de Israel en esa época, bajo el gobierno romano. Este hombre era un hombre perverso, que a pesar de aparentemente respetar a los judíos, él les construyó el templo, o reconstruyó el templo. Era un hombre religioso, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Sin embargo, él mismo lo mandó a decapitar, porque representa a ese grupo
de una clase elitista que le gusta estar cerca de los gobernantes o de los políticos de turno. Y le gusta manejar por un lado la religión y por otro lado la política. Y cuando son épocas electorales no tienen ningún problema de ir a una iglesia y de tratar de encantar a los que se dejan, encantarles los oídos. Pero ¿sabes por qué? Porque despierta en muchos ese deseo de tener o de poseer más. Los herodianos representan a la gente que llega con un sincretismo muy peligroso a la iglesia. Ten mucho cuidado, y tal vez esto a muchos no les guste porque, ojo, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de aquellas personas que utilizan la plataforma política y religiosa para dar un mensaje seductivo que aparentemente es hermoso. Porque eso es lo que quería Herodes. Herodes quería y logró llegar a tener un buen roce, un buen trato con los judíos de alto nivel para manejar al pueblo. Por eso les construyó el templo, sin embargo les mató el profeta, a Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de personas realmente no respeta a Dios y no le tiene temor a Dios. Son los típicos políticos o personas que cuando llega el momento de la elección te juran por Dios y andan con una Biblia y se arrodillan y bueno, no sé qué otros shows y espectáculos hacen por tu tierra, aquí hacen algunos. Y la verdad, lastimosamente, creo que cada día son más. Yo creo que hay políticos honestos, sí, los hay. Y oremos para que surjan más políticos cristianos, que sí existen. No dudo que tal vez esté escuchando este mensaje algún político respetuoso de Dios. Y ojalá que sí, lo escuche. Y si lo está escuchando del otro gremio, Dios también le dio la oportunidad de arrepentirse a los herodianos, a los saduceos, a los fariseos. Es que Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos a todos. No me malentiendas, porque yo no he venido a tirar piedra a nadie. Lo que yo he venido a darte un mensaje de parte de Dios, que no puedes depender de los hombres. Porque en este tiempo, muchos cristianos están depositando su confianza en un partido político, en un movimiento político, en una idealización, podríamos decirlo así, es decir, en una idea del ser humano, en un movimiento tal vez político que está surgiendo. Pero ¿sabes qué? La verdad, ninguno te va a salvar. Solo Dios puede salvar tu alma. Y tal vez estés pensando en un político o en un candidato como el Mesías Redentor que va a salvar nuestro país, que va a salvar la situación que estás viviendo. Mira, quiero decirte algo con mucho cariño. La historia nos da pie para decirte esto. Con mucho cariño y aprecio te lo digo. No hay ningún hombre que pueda hacer el papel de Mesías para una nación. Lo que pueden haber hombres que gobiernen con el temor de Dios y pueden hacer un buen rol. Oremos para que surjan esos hombres o mujeres. Pero quítate de la mente pensar que un partido político o un candidato va a resolverte la vida. Nadie va a resolverte la vida, te lo digo así muy en serio, mirándote a los ojos. Solo Dios puede resolver tu vida, no un partido político, no la promesa de un político. La vida nuestra depende de Dios. La vida nuestra depende del Señor. Tal vez haya alguien que te diga, si ganamos o gana nuestro movimiento, nuestro partido, vas a tener un mejor trabajo y posiblemente cumpla. Pero ¿y si tu vida se acaba? ¿De qué sirve todo? Es ahí donde quiero llevarte una reflexión. En este tiempo donde hay muchas promesas en el aire, tú debes de recordar que el único que va a abrir camino es el Señor. Por eso empecé hablando de Isaías 43, cuando la Biblia nos dice que el Señor es el que va a abrir nuevos caminos. En este 2021 es Dios el que te va a abrir las posibilidades en tu vida para que todo vaya a cambiar, para que te vaya mejor. Dios es el que va a convertir esos desiertos en ríos. Dios es el que va a abrir la oportunidad para nuevos trabajos, para una nueva vida. No deposites tu esperanza en el ser humano. Ni siquiera deposites tu esperanza en una relación, porque a veces ponemos nuestra esperanza en una relación y por eso cuando esa persona se va, sientes que la vida se te acaba y ay, ya no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Nadie, escúchame bien, nadie vive porque otra persona esté a su lado o no lo esté. Vivimos hasta cuando Dios nos dice, hasta aquí llegó tu vida y nos quita el aliento de existencia. Tú y yo podemos vivir sin otra persona, a pesar que nos duela, a pesar de que sea difícil, pero Dios nos ha dado la capacidad
para poder vivir de una forma independiente o interdependiente, si lo quieres ver así, porque necesitamos de las demás personas. Pero tu vida va a continuar, esté alguien a tu lado o no esté. Mira, el pensamiento más profundo, o mejor dicho así, el único que puede lograr sacar lo más profundo del ser humano es Dios. El único que puede restaurar el alma del ser humano es Dios. El único que puede restaurar una sociedad completa es Dios. Lo demás pueden ser buenas ideas que en algún momento pueden tener inconvenientes y no pueden darse el efecto que la persona hubiera querido. Por eso, delante de Dios te digo algo, que este 2021 espero que sea un año donde conozcas más a Dios, donde puedas nutrirte más de la palabra de Dios y no de ideologías que vengan del hombre. Que este año 2021 pueda ser un año donde conozcas más a Jesús, como sus discípulos, que conocieron más al Señor y pudieron darse cuenta que lo que necesitaban no era la doctrina de los hombres, lo que necesitaban era conocer más a Jesús, que ya estaba caminando con ellos, pero ellos habían olvidado de los milagros que había hecho en el ayer. ¿Qué milagros hizo Dios en el 2020? Posiblemente muchos, pero habrán otros milagros que van a venir en este 2021. Te invito a que oremos y que le digamos al Señor: Señor, sigue haciendo milagros en mi vida, los necesito. Señor, gracias te damos, porque sabemos que hoy más que nunca necesitamos nuevos caminos. Abre las posibilidades, Señor, ante lo que viene. Abre las posibilidades en mi mente y en mi corazón y permíteme comprender que por encima de ideologías humanas, por encima de pensamientos de hombres o doctrinas de hombres, es tu palabra la que me infunde aliento, es tu palabra la que me da la vida, es tu palabra la que me da la fortaleza, es tu palabra la que llena mi corazón de esperanza. Dios mío, ayúdame a poder vivir cada día una vida mejor que antes. Ayúdame a poder vivir una vida conociéndote más a ti, caminando más contigo, aprendiendo más de tu palabra. Que no me olvide yo de los milagros que has hecho en el ayer, sino que pueda vivir recordándolos, para que eso me infunda fe y esperanza en este tiempo. Señor, gracias porque 2021 será también un año de gran enseñanza, pero también de grandes milagros. Gracias, Señor, porque 2021 será un año en donde pueda ver tu gloria en mi vida y pueda conocerte más. Gracias, Señor Jesús, porque estoy seguro que nuevos caminos se abrirán si camino junto a ti. Quita toda levadura que se haya sembrado en mi corazón y en mi mente, levadura que ha sido puesta por los hombres y que tal vez yo le he aceptado y la he permitido. Ayúdame a vivir una vida completamente libre de todo aquello que no te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte las gracias por haberte conectado por nosotros. Te envío un fuerte abrazo. Tu pastor y amigo Jorge Mackenzie de Familia de Fe se despide. Que Dios te bendiga y recuerda que tu vida depende solamente de Dios.